Nunca había sentido tanta vergüenza en toda su carrera. En menos de un minuto, el hombre que creía tener todo el poder descubrió que había apuntado su arma a la persona equivocada. Y esa persona, con solo sacar un pequeño trozo de plástico de su bolsillo, no solo salvó el momento, sino que destruyó para siempre la carrera del oficial que intentó humillarla. Era una tarde cálida en el centro de la ciudad. El tráfico, como siempre, estaba lento, y la mayoría de las personas parecían apuradas por llegar a casa. Entre ellos, una mujer conducía un sedán negro brillante. No era un coche deportivo ni un vehículo de lujo exagerado, pero estaba en perfecto estado. Esa mujer se llamaba Elena Morales, y aunque no vestía túnicas ni cargaba papeles, su trabajo tenía un peso que pocos podían imaginar. Era jueza federal, y estaba a punto de vivir uno de los momentos más humillantes y peligrosos de su vida, a manos de quien juró proteger la ley. Elena había terminado una audiencia particularmente difícil esa tarde. Un caso de corrupción que llevaba meses en sus manos y que involucra a figuras políticas de alto nivel. No vestía su toga, pero aún conservaba en su bolso los documentos que había revisado poco antes de salir del tribunal. Había decidido pasar por un pequeño café antes de regresar a casa, para desconectar unos minutos del peso del día. Aparcó su sedán negro frente al local, en una zona perfectamente permitida, y bajó a pedir un café para llevar. Al regresar, apenas había puesto las manos en el volante cuando un coche patrulla se detuvo de golpe frente a ella, bloqueando el paso. De inmediato, un oficial de complexión robusta y mirada dura salió del vehículo. Su mano reposaba peligrosamente sobre la funda de su pistola. Su voz, fuerte y seca, atravesó la calma de la calle. «Baje del vehículo. Ahora mismo». Elena, algo desconcertada, miró a su alrededor. No entendía qué estaba ocurriendo. Pensó que quizá había un error de tránsito, una confusión cualquiera. Sin embargo, el tono del oficial estaba lejos de un simple control rutinario. Cuando ella preguntó cuál era el motivo, él dio un paso hacia adelante y, sin titubear, dijo que el coche en el que estaba había sido reportado como robado. Elena sintió un nudo en el estómago, no solo porque la acusación era absurda, sino por la forma en que él la miraba. No había espacio para el diálogo, no había interés en escuchar. El oficial ya había decidido, antes de acercarse, que ella era culpable, y no lo había hecho por el coche, lo había hecho por ella. «Señora, no me obligue a repetirlo. Baje y ponga las manos donde pueda verlas». Su tono se endurecía con cada palabra. Elena notó que algunas personas se habían detenido a mirar. Los murmullos comenzaron. Un teléfono grababa desde la acera. Ella respiró hondo, intentando mantener la calma. Sabía que cualquier movimiento brusco podría ser mal interpretado. Intentó explicarle que el coche era suyo, que tenía toda la documentación, pero él la interrumpió con un gesto brusco de la mano. «Ya veremos eso en la estación». Fue entonces cuando entendió que no estaba frente a un malentendido, sino frente a un abuso de autoridad. En su carrera como jueza, había escuchado docenas de testimonios sobre este tipo de situaciones. Sabía cómo el miedo podía paralizar a una persona inocente. Sabía cómo las miradas del público podían transformarse en juicios silenciosos, pero jamás pensó que le tocaría a ella vivirlo. Mientras el oficial se acercaba por el lado del conductor, su otra mano ya se apoyaba en el marco de la puerta. Con un rápido movimiento, intentó abrirla. Elena la bloqueó con el seguro. «Oficial, le pido que mantenga la calma. Puedo mostrarle ahora mismo los papeles del coche», dijo con voz firme pero medida. Él sonrió con una mueca de desdén. «Eso es lo que dicen todos». La calle estaba cada vez más atenta. Los ojos clavados en la escena. Las cámaras de los móviles están grabando cada segundo. Elena sabía que estaba en una posición peligrosa. No solo podía ser arrestada injustamente, sino que cualquier intento de defenderse podría usarse en su contra. La única herramienta que le quedaba era su autocontrol, y algo que aún guardaba en su bolso, que podía cambiar el rumbo de esa historia. El oficial dio un paso más hacia la ventana del coche, inclinado hacia Elena con un aire que mezclaba desconfianza y autoridad mal entendida. Sus dedos tamborilean sobre la funda de su arma, como si quisiera recordar a todos quién mandaba allí. «Última vez que lo digo. Abra la puerta y salga». Elena, con las manos firmemente apoyadas sobre el volante, intentó buscar una fisura en esa actitud, algún resquicio de razón. No lo encontró. Lo que sí encontró fue un destello de satisfacción en sus ojos. No era solo un control, era una cacería. Ella sabía que, en esos momentos, cualquier palabra o gesto podía escalar la situación.
La presión del público crecía. Algunos transeúntes gritaban que la dejara en paz, otros simplemente grababan, con esa mezcla de morbo y miedo que tantas veces había visto en casos mediáticos. Con voz pausada volvió a hablar. Oficial, ¿puedo sacar mi bolso lentamente? Tengo la documentación y la llave de este coche. Le ruego que... No me interesa su bolso, interrumpió, levantando la voz. Este vehículo está reportado como robado, y usted no se parece al propietario registrado. Elena sintió un frío recorrerle la espalda. Sabía lo que eso significaba. Él había visto un nombre latino o una descripción física en el sistema y había decidido en ese instante que ella no era quien decía ser. Ni siquiera se había molestado en verificar con calma. Hizo un movimiento lento hacia el asiento del pasajero, donde estaba su bolso. El oficial, instintivamente, llevó la mano al arma. ¡Quietas las manos! ¡Le dije que salga! El tono, el volumen y la tensión en ese instante hicieron que varios de los presentes se acercaran aún más. Elena notó cómo su corazón golpeaba fuerte en el pecho. Esa adrenalina, mezcla de miedo e indignación, se aferraba a cada nervio de su cuerpo. Podría haberse bajado, permitir que la esposaran, pasar por el calvario de una detención injusta para después limpiar su nombre, pero no estaba dispuesta a regalarle esa victoria. No a él. No a alguien que estaba usando el uniforme como excusa para humillar. Oficial, le repito, tengo cómo demostrar que este coche es mío. Si me permite sacar el bolso, verá. Pero él no quería ver. Quería controlarme. Se acabó, dijo, y con un movimiento brusco intentó abrir la puerta de nuevo, esta vez tirando con fuerza. El sonido del seguro resistiendo resonó en la calle. Alguien en la acera gritó que eso era abuso. Otra persona pidió que llamaran a otro agente. El oficial giró la cabeza un instante para mandar callar, y en ese segundo Elena aprovechó para tomar su bolso. Lo hizo despacio, consciente de cada mirada sobre ella. El oficial volvió su atención hacia ella y soltó una advertencia más. Lo que está a punto de hacer puede costarle caro. Pero Elena no dudó. Abrió el cierre, buscó entre los documentos y extrajo primero la tarjeta de registro del coche. La levantó lo suficiente para que él y las cámaras la vieran. Mire bien. Nombre, matrícula, todo en regla. Él ni siquiera se inclinó a mirarlo. Eso lo veremos en la estación. Entonces, con un gesto calculado, Elena metió la mano de nuevo y sacó algo más. Una pequeña cartera de cuero negro, desgastada en las esquinas por el uso. La abrió con calma y dejó ver una tarjeta de identificación con un sello oficial dorado que brilló bajo el sol. El murmullo en la calle se hizo más intenso. Algunos incluso soltaron exclamaciones de sorpresa. El oficial se acercó para leer, pero la distancia le permitió ver claramente las palabras. Jueza federal. Poder Judicial de la Nación. En ese instante, algo en su expresión cambió. Sus cejas se levantaron, sus labios se apretaron y la mano que descansaba cerca de la pistola se movió hacia atrás, como si quemara. Elena no dijo nada todavía. Lo dejó sentir el peso del momento. Lo dejó procesar que no solo había cometido un error monumental, sino que lo había hecho frente a decenas de testigos y varias cámaras encendidas. El aire se volvió denso. La autoridad que él creía tener se había evaporado. La gente en la calle lo sabía, y él también. Pero lo que estaba por pasar en los siguientes segundos sellaría su destino para siempre. El silencio que siguió a la revelación de la credencial fue tan pesado que parecía absorber hasta el ruido de los coches pasando. El oficial, que segundos antes estaba inflado de autoridad, ahora parecía encogerse bajo el peso de cada mirada clavada en él. Su mandíbula se movía como si buscara palabras, pero ninguna se atrevía a salir. ¿Quiere leerlo en voz alta?, preguntó Elena con una calma tan cortante que algunos de los presentes contuvieron la respiración. Él bajó la vista, tragó saliva y sin levantar la cabeza murmuró: «¡Jueza! ¡Federal!». El murmullo del público se transformó en un coro de comentarios. Una mujer gritó que todo había quedado grabado. Un hombre añadió que ahora sí se le acabó la carrera. La presión era asfixiante. Cada móvil levantado apuntaba a la escena, inmortalizando el momento exacto en el que un agente de policía pasaba de ser el cazador a convertirse en la presa. «Oficial», dijo Elena todavía sin subir el tono, «en este momento está deteniendo ilegalmente a un miembro de la judicatura. No solo ha ignorado mi identificación y los documentos legales del vehículo, sino que ha actuado de forma hostil, con un arma visible y con fuerza innecesaria. ¿Es consciente de lo que esto significa?». El oficial tragó saliva otra vez, pero esta vez no respondió. Sus manos empezaron a temblar aunque intentaba disimular. Elena no esperó más.
Con la misma serenidad con la que conducía un juicio, sacó su teléfono, marcó un número y puso el altavoz. Comisario Ramírez, buenas tardes. Estoy en la intersección de 14 con Independencia. Un oficial de su distrito me ha detenido de manera ilegal. Sí, tengo testigos y todo está siendo grabado. Le sugiero que envíe un supervisor inmediatamente. La cara del agente palideció. Sabía quién era Ramírez. Sabía lo que significaba que él recibiera esa llamada y, peor aún, que la recibiera en altavoz frente a todos. El público seguía grabando, algunos incluso acercándose para que sus micrófonos captaran cada palabra. Elena colgó y guardó el teléfono con la misma calma con la que lo había sacado. Ahora, oficial, usted va a retroceder y a esperar aquí sin tocarme hasta que llegue su supervisor, ordenó, no como una súplica, sino como una sentencia que no admitía apelación. Por un momento, él pareció considerar si debía o no obedecer, pero el ruido de una sirena a lo lejos terminó por decidir por él. Dio un paso atrás, bajó la vista y se quedó inmóvil, como un alumno castigado esperando al director. Minutos después, una patrulla adicional llegó. De ella bajó un hombre alto, con expresión grave. Se acercó directamente a Elena, la saludó con respeto y luego miró al oficial. «Quiero tu arma y tu placa, ahora». El oficial abrió la boca, pero el comisario lo interrumpió con un gesto seco. «No digas una palabra. Tenemos suficientes testigos y grabaciones para un informe completo. Estás suspendido con efecto inmediato». El murmullo de la gente se transformó en exclamaciones abiertas. Algunos aplaudieron. Otros simplemente se quedaron mirando, sorprendidos por lo rápido que la situación se había invertido. El oficial entregó su arma y su placa con manos temblorosas. El comisario las tomó sin decir nada más, pero su mirada decía lo suficiente. Aquello no era solo una suspensión temporal, era el principio del fin. Elena, sin perder la compostura, se volvió hacia el público. «Gracias a quienes grabaron. Si es posible, les pediría que envíen las grabaciones al correo del tribunal. Esto no debe repetirse». Varias manos se alzaron, confirmando que lo harían. Antes de irse, el comisario se acercó a Elena. «Lamento profundamente esto, jueza Morales. Le garantizo que este asunto será tratado con la seriedad que merece». Ella asintió, sin rastro de satisfacción en su rostro. No había ganado nada. Lo único que había hecho era evitar que un abuso se convirtiera en una tragedia. Y sabía que, si no fuera jueza, probablemente la historia habría terminado de forma muy diferente. Cuando subió de nuevo al coche y encendió el motor, la calle seguía llena de murmullos. La gente comentaba el momento, las cámaras seguían grabando, y el oficial, ahora sin placa ni arma, se quedaba solo, con el uniforme que ya no representaba autoridad alguna. Elena puso las manos en el volante, respiró hondo, y por un instante dejó que la tensión se derritiera. Se había enfrentado a la injusticia cara a cara, y había ganado. Pero el sabor que le quedaba no era dulce, sino amargo, porque sabía que, en su ciudad, demasiadas personas no tenían la oportunidad de sacar una credencial para salvarse. Cuando Elena se alejó del lugar, no pudo evitar mirar por el retrovisor. El oficial seguía allí, inmóvil, con la mirada perdida y las manos vacías. Era una imagen que se quedaría grabada en su memoria, no por el placer de verlo derrotado, sino por lo que representaba. Ese hombre había usado su placa como un arma para humillar y dominar, y en cuestión de minutos, todo se le había escapado entre los dedos. De camino a casa, la jueza sintió un peso extraño en el pecho. Sabía que, en otra circunstancia, si no hubiera sido una figura pública con un cargo de poder, ese encuentro podría haber terminado muy distinto. Había visto demasiados casos, demasiadas familias destrozadas por incidentes que empezaron igual. Una detención arbitraria, un prejuicio oculto, una orden dada con voz autoritaria. Recordó el instante exacto en que él tocó su arma y un escalofrío le recorrió la espalda. Esa fracción de segundo podía haber cambiado todo, podía haber sido una tragedia irreparable, y lo peor era que, para muchos, lo sería sin cámaras, sin testigos y sin una credencial que detuviera la mano de un oficial. Esa noche, en su escritorio, Elena revisó cada video que le habían enviado. Las grabaciones mostraron la escena desde distintos ángulos, y todas coincidían. El abuso de poder era evidente. Preparó un informe detallado, adjuntando cada prueba, no solo para el proceso disciplinario de la gente, sino para abrir un debate mayor en el tribunal sobre la necesidad de reformas y capacitación en la fuerza policial. Su objetivo no era solo castigar a un hombre, era cambiar un sistema que, demasiadas veces,
Convertía la autoridad en un arma y no en un servicio. Sabía que el camino sería largo, lleno de resistencia y voces que intentarán minimizar lo ocurrido, pero también sabía que no estaba sola. Ese día, la ciudad entera había sido testigo. Al final, se recostó en la silla y miró por la ventana. La noche estaba tranquila, el silencio solo interrumpido por el ruido distante de algún coche pasando. Y aunque sentía cansancio, también sentía determinación. Esa experiencia, amarga y tensa, se había convertido en una nueva motivación. No se trataba solo de proteger a quienes, como ella, tenían un cargo. Se trataba de proteger a todos, especialmente a quienes no tienen voz, a quienes no pueden levantar una credencial que cambie el curso de los acontecimientos. Porque la justicia, pensó, no puede depender del estatus ni del poder. La justicia tiene que estar en la calle, en cada esquina, en cada uniforme que promete servir y proteger. Y así, mientras apagaba la luz de su despacho, Elena supo que aquel encuentro no había terminado con la suspensión de un oficial. Había sido el inicio de algo mucho más grande. Suscríbete para no perderte más historias reales y conmovedoras. Dale like si esta historia te tocó y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves.